Bueno, buenas tardes a todos. Se oye bien, ¿verdad? Gracias a todos por venir. Agradecer también al Instituto Cultural Rumano la invitación hoy a presentar aquí el libro. Agradecer también a los compañeros que están aquí hoy para hablarnos del libro y del autor en el marco de la Noche de los Libros 2019. El libro que presentamos hoy es el último publicado de Mircea Orán, Soledad y Destino. Es un libro que reúne la mayoría de los artículos publicísticos desde su primera época en Rumanía. Recoge también el bienio que pasó en Alemania entre el año 33 y el año 35 y la primera etapa francesa, ¿no? Hasta el año 43-44. Aunque en los créditos del libro figura la editorial Gallimard, francesa, el libro está traducido directamente del rumano por Cristian, que nos acompaña hoy. Y además de incluir los artículos que contenía la edición rumana, incluye 3 artículos más que Cristian ha creído pertinente añadir, si no me equivoco. Sí. Sin más, voy a dar la palabra a Cristian, que está aquí a mi lado, y Cristian Santa Croce es el traductor de los libros de Mircea Orán para Cría Editores. Gracias. Buenas tardes y gracias también por vuestra asistencia. Yo lo que voy a hacer, voy a leer un texto que tenía preparado en relación al título, un poco marginal quizás al contexto en que se escribe esta colección de artículos, pero no tan marginal tampoco porque hay textos muy relacionados con la perspectiva que yo le voy a dar aquí en este texto. Solo en la vida y solo en la muerte, dice Simón Bouet en su prólogo a los cuadernos, Cayer, resumiendo la perspectiva existencial de su compañero Mircea Orán. La soledad refiere aquí, ante todo, un estatuto metafísico, una experiencia radical que afecta a la totalidad del individuo, transponiendo en magnitud y significación los márgenes de las concretas circunstancias en las que se encarna. Las vivencias límite que conocerá Orán, directamente vinculadas a la brutal crisis de insomnio que devasta su juventud hacia finales de los años 20 y que se prolonga por un periodo de 7 años, determinarán en él una radical visión de la existencia. Nos dice Orán en su entrevista con Michel Jacob en 1988, recordando aquel traumático periodo que nos remonta a los años de Sibiu. Salía hacia la medianoche y deambulaba simplemente por las calles, en las que no había más que unas cuantas putas y yo, en una ciudad vacía, provincial, en el silencio total. Erraba durante horas por las calles como una especie de fantasma. Todo lo que escribí después fue la elaboración de esas noches. La vigilia ininterrumpida en la que se confunden el día y la noche, la vida y la muerte, establece las condiciones de la conciencia trágica, de la conciencia como fatalidad o maldición. Bewusstsein als Verhängnis es el título de Alfred Seidel, que mejor definirá la visión de Orán. La soledad implica, en este primer momento, un despertar a lo que George Simmel, en su crítica a Henri Bergson, en 1914, define como la paradoja trágica de la vida, el reverso del élan vital. El hecho de que la vida, solo para poder mantenerse, ha de convertirse en su contrario, en Nicht-Leben, debe destruirse. En un texto emblemático incluido en este libro, Soledad y Destino, un ensayo que aparece en febrero de 1933 en el periódico ASI y que lleva por título Revelatsi Legureri, las revelaciones del dolor, Orán caracteriza este fondo demoníaco implícito en la estructura misma de la vida y que se revela en la experiencia del dolor como una vorágine triturándose en su propia tensión. La verdadera soledad, dice Orán en su primer libro, Pecul et Sperari, en las cumbres de la desesperación, 1934, es solo aquella en la que te sientes absolutamente aislado entre el cielo y tierra, sin nada que desvíe tu atención de estos fenómenos de absoluto aislamiento. Por el contrario, una intuición de pavorosa lucidez ha de revelar todo el drama de la finitud del hombre ante el infinito y la nada de este mundo. C'est sortir de l'humanité que de sortir du milieu, dice Pascal en uno de sus fragmentos. Y Orán, en una entrevista televisada,
que concede Gabriel Lichani en 1990, habla precisamente del sentimiento extraordinariamente halagador de no formar ya parte de la humanidad, de esa especie de orgullo ante lo peor, que refiere como orgullo de la catástrofe. Desde este punto de vista, la percepción de la realidad nuda constituye una anomalía marginante, una condición teratológica, solo como un monstruo, declara en una nota de noviembre de 1968. Todo monstruo encarna desde esta perspectiva un exponente aparte, una estirpe en sí mismo, una raza de uno, la magnificación obscena de un oscuro aspecto de nuestra más entrañada realidad. Cito a Cioran en sus cuadernos: es monstruoso todo lo que es único, inspira admiración, es decir, asombro, es decir, mezcla de fascinación y pavor. Un monstruo, incluso horrible, nos atrae secretamente, nos persigue, nos habita. El monstruo realiza exteriormente lo más profundo que hay en nosotros. Es el crecimiento fantástico de nuestras ventajas y de nuestras taras íntimas. El monstruo es nuestro abanderado. La singularidad de Cioran va perfilando así una fisonomía del exilio, una anatomía del destierro. A nosotros no nos queda sino el exilio en el ser y la errancia en la existencia, afirma en uno de sus textos más hermosos, incluido en Soledad y Destino, titulado Nihilismo y Natura, Nihilismo y Naturaleza, que se publica en la revista Premia el 30 de mayo de 1937. Y en una de sus cartas a su genial amigo Petro Tzutsia, con quien lo vemos en la fotografía de la portada, por Calia Victoria, un texto fechado en París el 25 de noviembre del mismo año. Cioran explica: soy tal vez el único que ha comprendido la dimensión shakespeariana de tu naturaleza, al igual que me gusta creer que eres el único que ha percibido mi incurable transitar entre bestias. Partiendo de este último motivo, sería oportuno traer a la imagen del eremita discurriendo en un desierto de fieras y destacar de esta forma la importancia que las regiones inhóspitas descubren en la topografía de Cioran. Una Mongolia del corazón, Mongolie du cœur, es el paisaje que mejor expresa la geografía íntima de su eremita. Cito un pasaje de su cuarto libro, Lágrimas y Sphinx, Lágrimas y Santos, 1937. Los ascetas cristianos consideraban que solo el desierto es libre de pecado. De ahí que lo comparasen a los ángeles. En otras palabras, pureza no encontramos sino allí donde no existe nada. El ser está afectado de una suciedad esencial. El exilio de Cioran, físico y metafísico, se manifiesta como una suerte de geniteria, término que en la ascesis cristiana refiere el alejamiento de la asceta hacia un territorio extraño y recóndito, constituyendo un ejercicio de deshacimiento del lugar natal y familiar. Al mismo tiempo, en líneas generales, este término representa la condición de extranjero en el mundo, tan sumamente significativa en lo que a Cioran respecta. Un perfil que nos acerca igualmente a esa forma de malestar vital que en el romanticismo alemán recibe el nombre de Weltschmerz, y que se nos revela como uno de los síntomas capitales de la soledad cioraniana. Para el poeta, decía Cioran, en un texto que dedica a Mihail Eminescu en 1943, todo es posible, salvo la vida. Por otro lado, si contemplamos la forma estática que finalmente asume el exilio biográfico del autor, su eremitismo de mansarda, esa suerte de enclaustramiento en el mismo seno de París, cabía figurárnoslo no solo bajo el concepto de geniteia, sino también como un modo de estenocoría, término que refiere la forma de asentamiento en un espacio determinado, estrictamente delimitado, más allá del cual se impone la prohibición de circular. Un término que literalmente designa una escasez de espacio, una estrechez de tierra, un confinamiento físico y moral, que de alguna manera nos devuelve a la perspectiva de esa experiencia límite que señalaba al principio de esta lectura, refiriéndome a ese drama originario, la pérdida del sueño. Cito del primer libro de Cioran, De Culmine Disperari: el paroxismo de la interioridad y de la experiencia nos adentra en la región donde el peligro es absoluto.
ya que la existencia que en dicha experiencia actualiza sus raíces mediante la intensificación de la conciencia no puede sino negarse a sí misma. La vida es demasiado limitada y fragmentaria para resistir a las grandes tensiones. ¿No han tenido todos los místicos tras los grandes éxtasis el sentimiento de que ya no podrían continuar viviendo? ¿Y qué más pueden esperar de este mundo aquellos que sienten más allá de lo normal la vida, la soledad, la desesperación o la muerte? Habría que destacar en este sentido la significación extrema que asumen los repetidos episodios extáticos que Cioran confiesa haber experimentado durante el periodo más traumático de su existencia y que parecen concentrarse principalmente en los 2 años que transcurren en Alemania entre 1933 y 1935. Llamo la atención sobre otro texto incluido en este último volumen, Soledad y Destino, que se titula La sensibilidad mística y que escribe precisamente en Berlín en 1933. Y me remito una vez más a sus cuadernos, diciembre de 1968. Mi soledad berlinesa no se deja imaginar por un hombre normal. ¿Cómo pude resistir a mis nervios? Nunca estuve tan cerca de la caída y de la santidad. Creo haber rozado, en virtud de ciertos momentos excepcionales, inauditos, esos límites que a menudo alcanzan los santos y que hacen de ellos monstruos positivos, felizmente y por desgracia, inimitables. En su entrevista con Sylvie Jodoh, Cioran define esos instantes como un vacío triunfal, un sucumbir en la nada plena, verdadera. Durante ese periodo de tensión interior realicé en varias ocasiones la experiencia del éxtasis. En todo caso, viví instantes en los que uno es conducido fuera de las apariencias. Un estremecimiento repentino te acomete sin ninguna preparación. El ser se ve de pronto inmerso en una plenitud extraordinaria, o más bien, en un vacío triunfal. Fue esta una experiencia capital, la revelación directa de la inanidad de todo. Estas pocas iluminaciones me abrieron al conocimiento de la felicidad suprema de la que hablan los místicos. Fuera de esta felicidad, a la que no somos sino excepcionalmente y brevemente convidados, nada tiene una verdadera existencia. Vivimos en el reino de las sombras. Estas circunstancias habían sido ya expresadas de manera eminente en su cuarto libro, Lágrimas y Santos, en 1937. Ya no ves nada aparte de la nada, y esto es todo. El éxtasis es una plenitud en el vacío, una presencia total, pero sin objeto. Un vacío pleno, he aquí su indefinición. Un estremecimiento abrumador del es atravesando la nada. Una invasión de presencia en una verdad absoluta. El vacío es la condición del éxtasis, como el éxtasis es la condición del vacío. El relato de Cioran se acerca de este modo a los 4 sentidos de la nada divina que el maestro Eckhart explicita comentando el suceso de Pablo en su camino a Damasco. Hechos capítulo 9, versículo 3. Cito el sermón de Eckhart en la traducción de Amador Vega Esquerra. Saulo se levantó del suelo y con los ojos abiertos nada veía. Me parece que esta palabra tiene 4 sentidos. Un sentido es este. Cuando se levantó del suelo, con los ojos abiertos, nada veía. Y esa nada era Dios, puesto que cuando ve a Dios, lo llama una nada. El segundo sentido, al levantarse, allí no veía sino a Dios. El tercero, en todas las cosas nada veía, sino a Dios. El cuarto, al ver a Dios, veía todas las cosas como una nada. No es difícil valorar en qué medida estas vivencias, que bien podríamos identificar con aquel nivel de conciencia que Richard Morris Bach define en los términos de Cosmic Consciousness, conciencia cósmica, se hallan fundamentalmente implicadas en la noción cioraniana de la soledad. La soledad de Cioran contempla, por tanto, un doble aspecto. Por una parte, un extraordinario sentido de aislamiento existencial, ligado al desvelamiento de la conciencia trágica, a la revelación del aspecto negativo, del fondo demoníaco del proceso vital. A los ojos de Cioran, la vida es todo aquello que se descompone. Esto por un lado. Por el otro, el estallido hacia otro orden de conciencia, una asimilación de lo que los teólogos llaman el presente eterno.
Dice Chorán en el último pasaje, la Historia de Utopía, Histoire de Utopie, 1960, un libro inspirado a raíz de su encuentro con María Zambrano en 1950. El remedio a nuestros males es en nosotros donde debemos buscarlo, en el principio intemporal de nuestra naturaleza. Si la irrealidad de un tal principio se demostrara, se probara, estaríamos perdidos irremisiblemente. ¿Qué demostración, qué prueba podría prevaler, sin embargo, contra la íntima persuasión apasionada de que una parte de nosotros escapa a la adoración, contra la irrupción de esos instantes donde el mismo Dios deviene superfluo, ante una claridad surgida de pronto de nuestros confines, beatitud que nos proyecta lejos en nosotros mismos, estremecimiento fuera del universo? Ya no hay pasado ni futuro. Los siglos se desvanecen, la materia abdica, las tinieblas se extinguen, la muerte parece ridícula y ridícula la vida misma. Este doble aspecto de miseria y éxtasis es lo que conforma la experiencia de Chorán y su sentido de la soledad. La soledad no te enseña que estás solo, sino que eres el único, dice al comienzo de su quinto libro, Amor Gundurlo, El crepúsculo de los pensamientos, 1940. Esa unicidad personal, que ya subrayaba en su primera correspondencia con Bukowski hacia 1930, no viene a ser, a fin de cuentas, sino una evocación a la infinita soledad de Dios, a su abismática singularidad. Cito un pasaje de su entrevista con Rosa María Pereda durante una de sus visitas a Madrid, publicada en el Magazine Literaire, febrero de 1984. Hablo de Dios en contra de un ser solitario. Para mí, Dios es una especie de punto de referencia. No se puede comprender la propia soledad sin la idea de Dios, que es el solitario por excelencia. Dios es para mí, que no soy creyente, el yo llevado al extremo. Dios es el punto extremo de mi propia soledad. Dios es la soledad en su realización perfecta. El combate insoslayable que Cioran sustenta con la eternidad divina, ese antagónico cruce de impulso y aversión que bien podríamos remitir al dístico de Silesius, de Mensch ist zwei Menschen, resuena en la voz clamantis que hemos de entender como interpelación a una dimensión mayor, circunstancia que probablemente en ningún otro lugar haya expuesto el autor con mayor claridad que en esta carta a Georges Balin, fechada en París el 6 de diciembre de 1967. No olvide usted que toda mi vida ha sido una búsqueda frenética, circundada por un temor a encontrar. Esa anomalía resuena especialmente en la esfera religiosa. Estoy seguro de haber buscado a Dios, pero más seguro estoy aún de haber hecho todo lo posible por no encontrarlo. No por necesidad de una certitud, no por un estímulo interior, y ni siquiera por curiosidad metafísica me he topado yo con Dios. El origen de todos mis clamores hacia Él, así como de todos los sarcasmos con los que lo he gratificado, ha de buscarse en un total y opresivo sentimiento de soledad, al fondo del cual Dios aparecía, por decirlo así, automáticamente. Jamás hubiera surgido mi existencia si mi soledad no hubiera sido mayor que yo. Pero al quedar por encima de mis fuerzas, tenía que haber alguien allí que me ayudase a superarla, lo cual, sin embargo, nada tiene en común con la fe. Es el fruto fugaz de uno de esos momentos difíciles, casi insuperables, cuyo secreto he guardado y aún conservo. He aquí por qué una de las cosas que mejor entiendo, incluso actualmente, es la oración, considerando los motivos que empujan a ella, la inquietud terrible de la que emana. Estamos tan solos que ya no podemos colaborar sino con Dios. Es mi único pensamiento y mi única salida, declara Petr Tsucha en un texto que fecha en Sibiu el 29 de julio de 1937. No he estado en la verdad, en lo esencial, sino cuando reaccionaba como si no existiese más que yo y el todo. No oso decir Dios, dice en una nota de abril de 1969. O esta otra, finales de enero del mismo año. No me siento yo sino cuando no existo para nadie. Puedo decir incluso, no pienso en Dios sino cuando hago el vacío a mi alrededor al punto de que ya no existe nada, salvo Él. Dicho en otros términos, la verdad del individuo no se revela sino en virtud de esa conciencia religiosa que aflora allí donde la soledad se absolutiza, se radicaliza.
Escribía a su amiga Cheniacterian, París, 28 de marzo de 1938. Tras todos los grandes espasmos religiosos, te quedas con un gusto vacío en el ser, que no puedes vencer por ningún medio. La precisa sensación de que ya no tienes puente alguno hacia nadie, que concentrado en ti mismo podrías trascenderte, inundarte, ya no reconocerte, desbordarte infinitamente y perder hasta la memoria de tu sufrimiento. La soledad me parece un bien tan grande que no puedo admirar a Dios si no está la creación. Tal perspectiva sitúa a Cioran en especial sintonía con la atmósfera íntima de un espíritu fraterno, Vasily Rozanov, quien a su vez declara, tomo esta cita de la siguiente de la traducción rumana de Statianu, del estudio de Dmitry Merezhkovsky, titulado Escritores rusos, Victory Rush, un volumen que leyó Cioran durante su adolescencia. Solo me siento mejor, pues entonces cuando estoy solo estoy con Dios. En última instancia, Dios es mi vida. Vivo solo por Él y a través de Él. Sin Él ni siquiera existo. Y en otro lugar, mi Dios es un Dios propio. Me pertenece solo a mí y a ningún otro. Y si a alguien más corresponde sobre esto, nada sé ni me interesa saber. Mi Dios es mi infinita intimidad, mi infinita individualidad. Mi intimidad se asemeja a un eco, o a dos. Por último, no quisiera dejar de mencionar otro aspecto de alta relevancia, saber la especial disposición que este infinito sentido de la soledad imprime en el acto de la escritura, en el acto del escribir. Según el mismo Cioran declara en su entrevista con Christian Vichy en 1973, definiendo su escritura no como un gesto de comunicación social, no como un ejercicio de profesión, sino como un género de diálogo íntimo que se establece en relación a Dios y en el que bien se dejan percibir en sus acentos los rasgos de la oración. Gracias. Bueno, ahora cedo la palabra a Pablo Javier Pérez López. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Valladolid. Ha publicado diversos libros y ensayos sobre el pensar poético, la filosofía de la cultura portuguesa, la dimensión estética y filosófica de Fernando Pessoa y Emil Cioran. Ha traducido diversos autores y poetas de lengua portuguesa. Es autor también de varios libros de poesía. Ha sido colaborador de la sección cultural del norte de Castilla y en la actualidad es profesor de filosofía en un instituto de enseñanza secundaria de Madrid. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de estar en este lugar que representa de alguna manera a un pueblo que he tenido la oportunidad de conocer y de amar, como es el pueblo rumano. En primer lugar, también pedir disculpas porque yo no soy un especialista en Emil Cioran, aunque haya escrito sobre él, entonces es posible que no sea tan preciso como puede ser Christian, por lo tanto estoy un poco cohibido porque puedo meter la pata en algún momento, pero ya digo que mi aproximación a Cioran no es una aproximación académica, aunque provenga de la filosofía, y además porque, claro, Cioran odiaba a los filósofos académicos en sentido estricto, y por tanto que un doctor en filosofía hable de Cioran puede ser algo paradójico si no contradictorio, ¿no? Porque claro, el propio Cioran ya decía que no había un sentimiento más placentero o mejor que saber que uno había sido filósofo y ya no lo era. Y de algún modo yo he sentido ese sentimiento, a pesar de que siga dando filosofía en la enseñanza secundaria, y de algún modo mi aproximación no es una aproximación académica, sino espiritual, ¿no? Si acudimos un poco a la propia portada del libro, a esa fotografía donde se reconoce la maldición de un mismo destino, ¿no? Igual que aparece en el libro en la parte final, ¿no? En la carta donde Cioran habla de esa fotografía que capta el encuentro del camino con dos amigos, ¿no? Uno de ellos el filósofo sin obra, ¿no? Casi, Esa idea de la maldición de un mismo destino me acerca a Cioran, no porque yo tenga mucho que ver con él en cuanto a mis capacidades, que por supuesto son mucho menores, sino porque siempre he sentido que la filosofía tenía que ver con algo relacionado con lo trágico, con lo dramático, ¿no? Con eso que Yankelevich, aquel famoso pensador, dijo que era lo trágico, que era la necesidad de unir lo imposible y lo necesario. Si la tragedia es lo imposible y lo necesario, o como dijo Unamuno, esa lucha entre el conocimiento y la vida, ¿no? Esas dos muelas, dice él, contrarias que nos trituran el alma, ¿no? En esa senda de los pensadores trágicos,
no es que yo sea un pensador trágico, pero siempre me he reconocido a gusto caminando por esa senda, pues como Antonio Machado caminaba a la orilla del Duero por Soria, agradablemente. No porque yo sea Machado ni Cioran, sino porque me siento cómodo a la sombra de esas obras y de esos sentimientos trágicos, que como dijo Unamuno, son sentimientos que no solo tienen los hombres, sino también los pueblos, ¿no? Y si podemos sospechar de pueblos de la periferia de Europa, no de Europa, ya para ser polémicos, ¿no?, de la periferia de Europa que pueden ser trágicos, probablemente los primeros pueblos en los que pensemos sean Portugal, España y algunos pueblos eslavos como Rumanía, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, me siento próximo a Cioran en un sentido almático de proximidad espiritual y no estrictamente académico. Sobre todo porque, como dice Cioran, además en este libro, página 19, el verdadero intelectual es aquel que ha renunciado a la vida burguesa, y que ha renunciado a la estabilidad y que hace filosofía, o mejor dicho, pensamiento, porque se siente conmovido, movido, apasionado, ¿no?, porque pone todo el espíritu a la hora de pensar, que es la principal queja que hace Cioran cuando habla de la filosofía. Una filosofía, dice, que se ha quedado sin sangre, sin verdad, sin personalidad, sin vida propia, sin interioridad, ¿no?, sin esa excesividad del alma que él reconocía en el pueblo español, por ejemplo, y que en algunos casos decía que había faltado al pueblo rumano, de lo que él quería huir un poco, de la falta de pulsión interior que, según él decía, lo dice en el libro, hizo que Rumanía, por ejemplo, tuviese todas las condiciones para tener grandes místicos, pero no los tuviese como si los tuvo España, ¿no? Entonces, de algún modo yo me he acercado a Cioran por proximidad espiritual, almática, como lo quieran decir, y por tanto reconociendo esa duplicidad que hay en Cioran entre el conocer y el comprender nuestras necesidades, ¿no? O sea, la filosofía como mero conocimiento de esencias, ¿no?, como hablar del ser, del ente, ¿no?, de la justicia, de la verdad, ¿no? Esa es la filosofía que despreciaba Cioran y que desprecia a todo hombre con sentido común, creo yo. Perdonen si soy un poco polémico. Y esa otra idea de comprender, filosofía es comprensión, ¿no?, de circunstancias, como diría Ortega, pero comprender el destino. Yo creo que esa es una palabra clave que está en el libro y que está en muchos de los textos, ¿no? Cioran se preocupa de toda esa filosofía, o mejor dicho, de esa sabiduría trágica, de esa sabiduría poética, ¿no?, que tiene que ver con un pensamiento que es poetizado, ideas poetizadas, ¿no? Recuerden que cuando Cioran habla con Zambrano, lo que intenta que se traduzca un libro de Zambrano en Francia, él llega a la conclusión de que no se traduce en Francia porque en Francia las ideas poetizadas no tienen éxito, no venden, porque es un país de excesiva claridad, ¿no?, un país excesivamente racional en eso, donde la claridad es lo que importa y no un pensamiento poético. Por eso la razón poética de Zambrano no podía triunfar en Francia. Por tanto, estamos ante un pensador que reclama no el conocimiento de las esencias, sino la comprensión de nuestras necesidades individuales, ¿no?, y la comprensión de nuestro destino, ¿no?, y siempre el enfrentamiento del individuo frente a la historia. Es eso lo que le preocupa a Cioran, el individuo aplastado por la historia. Incluso los pueblos que sufren la historia, como el caso de Rumanía, él dice que es un pueblo que está acostumbrado a sufrir, a padecer la historia, ¿no?, y por eso, de alguna manera, tenía con España una relación de afecto, porque él veía que España era un pueblo que había sabido asumir su decadencia, ¿no?, y era, según el primer pueblo que había salido de la historia y se había repuesto a los reveses históricos después del periodo del imperio, ¿no? Por tanto, lo que reclamo aquí, de algún modo, lo que yo puedo ver en Cioran o leer en Cioran, es una lectura personal que tiene que ver con esa proximidad y con esa comprensión de la filosofía como aceptación de un destino y de una espiritualidad que cada uno de nosotros puede tener. Por tanto, la filosofía como contagio o como aproximación de almas es lo que está aquí en juego. Al menos así lo veo yo. Si me preguntan por qué es fundamental este libro, es fundamental porque para un lector de Cioran en castellano, que no puede acceder a la lengua rumana o a la lengua francesa, esta etapa, este periodo de los artículos que aquí están en causa, pues es un periodo esencial, porque es un periodo de transición desde la vida rumana, y si no me equivoco, desde un momento en el que él llega a ser incluso profesor de filosofía del instituto, ¿no?, sí, y abandona esa vida, digamos, porque no se siente cómodo,
no está a gusto allí, hasta unos años en Alemania y después ya la llegada a Francia. Por tanto, es una transición biográfica que yo creo que tiene que ver un poco con la tensión, con la agonía, para utilizar una palabra muy de Unamuno, y que yo creo que tenía que ver mucho con Cioran. Cioran tenía mucho afecto también por Unamuno, cómo esa agonía, esa pugna interior que hay en todo hombre, tiene que ver un poco con la trayectoria vital y cultural, incluso lingüística de Cioran, ¿no? Como es el paso de la vida rumana, de la vida en Rasinari, del charlar con los campesinos, de irse a las montañas a hablar con ellos, y no con los sesudos filósofos y tertulianos de café que después va a encontrar en París, ¿no? A pasar exactamente a ese país de la claridad, de la racionalidad y de la búsqueda del conocimiento preciso y alejado del misterio, como fue luego la etapa francesa, ¿no? Entonces, de algún modo, es un libro fundamental para que esté en nuestra lengua, porque es un periodo de transición donde hay un paralelismo, que es el paralelismo que va entre la necesidad de Rumanía como una sabiduría de la añoranza, del dor, de la nostalgia, una sabiduría que tiene que ver con lo espiritual y con una nostalgia incluso del absoluto, ¿no? Hasta una etapa donde él, yo creo que intenta, a través de la lengua, acceder a una etapa más cerca de la razón o de la claridad del conocimiento, y una etapa final de su vida en la que él de nuevo, yo creo que se cerciora que él no ha dejado nunca de ser rumano, al menos espiritualmente, aunque lingüísticamente haya transitado por otros lugares. Por tanto, es fundamental este libro, y a mí me ha servido para afianzar 4 intuiciones básicas que son las que más me interesan a la hora de enfrentarme a Cioran. Por un lado, lo que digo, no sé si será polémico o no, en algunos especialistas en Cioran probablemente sí, yo creo que Cioran nunca dejó de ser un autor rumano, un hombre rumano, al menos espiritualmente, es lo que digo. Y me sorprende mucho que autores o críticos franceses sigan apropiándose de su obra o de su nombre y sigan reclamando a Cioran como un gran representante de Francia, cuando probablemente no han leído el libro que dedicó a Francia, sobre Francia, donde es enormemente crítico con Francia y con la cultura francesa. Pero en este libro exactamente lo dice él con muchísima claridad. Página 180 dice: el estilo de vida francés, la literatura y la filosofía francesa no desvelan ninguna vía hacia el misterio, ninguna infinidad o túmulo interior, ni nos permite descubrir al hombre que se agita más allá de las líneas, al espíritu inquieto y atormentado. Y justamente, si algo es Cioran, es un espíritu inquieto y atormentado que busca o que quiere deshacer ese nudo, esa duplicidad, esa agonía que siente, esa tensión entre conocimiento y vida que hay en su interior, y eso es lo trágico, ¿no? Por tanto, de algún modo, esa crítica a lo francés está en muchas de sus obras, o al espíritu francés, y me sorprende que muchos críticos sigan reclamando un Cioran como el gran adalid de la lengua y de la cultura francesa y de la claridad racionalista, cuando es, a mi entender, todo lo contrario. Puede ser que en algún momento se aproxime de la lengua francesa como patria o como matria, ¿no?, de la lengua, pero no del espíritu de esa lengua o de la necesidad de esa lengua. Por cierto, esta idea de que mi patria es mi lengua, que es una idea muy de Fernando Pessoa, parece ser que fue leída por Cioran en una de las obras traducidas al francés durante los años 50 o 60 de Pessoa en Francia. Por tanto, es un autor que al final de su vida dice literalmente: yo cuando iba a Rasinari y hablaba con los campesinos, ellos me decían, no te esfuerces en buscar la verdad en los libros, la verdad no está en los libros no te van a ayudar para nada. Y al final, Cioran dice, me di cuenta de que toda mi vida he estado buscando algo en los libros, cuando los que tenían razón eran los campesinos de Rasinari, que me dijeron que eran irónicos, fatalistas y tristes. Por tanto, en la medida que él es un pensador trágico, un conocedor de lo trágico, Cioran sigue siendo rumano, es innegablemente rumano. ¿Qué más decir? Otra cosa que me interesa, segunda de las 4 pinceladas que voy a dar, pues que como autor trágico, dentro de lo trágico podemos hablar de 2 categorías, como una cara y un en vez de lo trágico. La cara negadora de ese trágico serían autores sumamente pesimistas, como es Cioran, un pesimismo lúcido, ¿no?, como podría ser Schopenhauer, como podría ser Unamuno, como podría ser Leopardi, o como podría ser el propio Mijaíl Eminescu.
son autores que sienten lo trágico y ese sentimiento de lo trágico les llega a negar la vida, o al menos a sentir que esa negación, que ese vacío existencial les permite seguir viviendo, ¿no? Por ejemplo, la idea del suicidio como algo estimulante para vivir, ¿no? O la idea de sentir el éxtasis o la negación de la propia vida como algo que paradójicamente nos deja vivir. Por el otro lado, la cara afirmadora de lo trágico estarían autores como Nietzsche. Y me sorprende que en esta etapa hay, Cioran a veces es muy crítico con Nietzsche, ¿no? Pero en esta etapa hay algunas afirmaciones, el nombre de Nietzsche sale en algunos de los artículos, ¿no? Por ejemplo, como denuncia del nihilismo, la denuncia del nihilismo, de la ausencia de valores tan nietzscheana, está presente en alguno de estos textos, ¿no? Dice literalmente Cioran, la imposibilidad de producir nuevos valores, cuando está hablando de la sociedad contemporánea, ¿no? Eso es profundamente nietzscheano. O un texto que se llama voluntad de creer, ¿no? Esa idea es profundamente nietzscheana, la voluntad de ilusión, esa idea de que los seres humanos necesitamos la ficción o la voluntad de ilusión ante todo para poder vivir. No la voluntad de verdad de los filósofos, sino la necesidad de crearnos ficciones constantemente, ilusiones, que nos permitan vivir, ¿no? Se dice en castellano, de ilusiones también vive el hombre, ¿no? Esa idea de la ilusión, curiosamente la palabra ilusión, si no tiene un sentido negativo en una lengua, es justamente en castellano, en la mayoría de otras lenguas la ilusión es negativa, ¿no? Esa idea de la ilusión, de la voluntad de ilusión, que es muy nietzscheana, también está presente en algunos de estos textos, ¿no? Y también la denuncia que emprende Cioran en la sociedad contemporánea, afirmando literalmente que hay una falta de espíritu contemplativo, dice él, ¿no? Que el hombre del presente, de la modernidad, sigo pensando que vivimos, que estamos en el mismo diagnóstico después de tantos años, ¿no? La actualidad de Cioran es indudable, ¿no? En ese sentido, claro, esa falta de espíritu contemplativo es absoluta, ¿no? Dice Cioran, es que la gente está viviendo en el presente y no piensa, y ni siquiera es capaz, ¿no?, de ver, de mirar, de observar. Y hay algunos textos donde él habla desde las montañas, ¿no?, de Rumanía, dice, es que siento aquí el éxtasis, me dedico a mirar el azul del cielo, tengo la capacidad de reflexionar y de contemplar sobre todo el infinito del paisaje, en la relación con la naturaleza, en otro de los textos, ¿no? Y eso me lleva a recordar una frase de un heterónimo de Fernando Pessoa, Ricardo Reis, que dice, sabio es el que se contenta con el espectáculo del mundo. Sabio es aquel que tiene la actitud de contemplar, sabio es el que se contenta contemplando el espectáculo del mundo. Y de alguna manera esa capacidad de contemplar el mundo sigue perdida. Y de alguna manera es lo que reclama Cioran. No podemos tener una actitud verdaderamente extática ante la vida, es decir, de salir de nuestro propio ser y de adentrarnos en la naturaleza o en lo que sucede ante nosotros si no sabemos contemplar. Y esa imposibilidad literalmente de vivir el presente y esa necesidad, dice él, de sentir la irracionalidad. Leo en la página 297. Ah, no, lo siento. 65. Otra idea, esta idea de la imposibilidad de vivir el presente tiene que ver también con la necesidad, dice Cioran en algunos de los textos, de vivir una especie de eternidad, ¿no?, de crear una eternidad para poder vivir superando el tiempo. Y eso me lleva a recordar un poco aquella famosa afirmación de Juan Ramón Jiménez cuando dice hay que imponerle la eternidad a la vida, ¿no? O sea, la relación con el tiempo y la necesidad de salir fuera del tiempo y de tener una actitud contemplativa o estética en la vida también creo que se encuentra en alguna de esas partes y que no tiene nada que ver con eso que Cioran llama el desencanto del hombre de hoy, un hombre desencantado. Y la tercera cosa que quería comentarles es precisamente eso, un hombre desencantado. Parece que no hemos evolucionado nada, no hemos progresado nada desde esta etapa en la que escribe Cioran, al principio del siglo XX, con este nuevo siglo, ¿no? Hay muchos paralelismos. Y parece exactamente que ese desencantamiento sigue estando de actualidad. La tercera idea que me interesa mucho es que Cioran sigue siendo enormemente actual, ¿no?, tanto en la crítica a Europa, a la idea de Europa, que sigue ahora en crisis, ha vuelto a estar en crisis, ¿no?, como la crítica a la modernidad. Y de algún modo, esto me lleva al último punto que quería tocar muy rápidamente, que tiene que ver
con ese análisis tan lúcido que hace Cioran del destino de España, porque resulta que hay un texto fundamental, según mi modo de ver las cosas, donde Cioran habla de la guerra de España, justamente cuando se está produciendo, del año 36 al 30, yo creo que lo escribe cuando acaba de iniciarse, ¿no? Sí, en el principio de la guerra, y hace un análisis lúcido, muy lúcido de la guerra española y de lo que va a suceder si ganan unos o si ganan los otros. De lo que está absolutamente convencido es de que gane quien gane, España está perdida, ¿no? De algún modo. Y dice de los españoles: sueñan, aman la muerte y se apasionan por el absurdo. Esta es una de las cosas que a Cioran le encantaba de España, y hay multitud de anécdotas, ¿no? Desde que entra un hombre a un tren y pone una maleta en lo alto y dice: uy, qué lejos está todo, ¿no? Y eso lo lleva a escribir una parte de uno de sus primeros libros, ¿no? O encontrar en un tren a una chiquilla que está cantando y que Cioran le ofrece una moneda y la chica le tira la moneda como diciendo: yo no estoy cantando por dinero, ¿no? O entrar en medio de una taberna en Santander y los pastores comienzan a cantar, ¿no? Y Cioran ama de España eso. Dice: Cioran en Rumanía, en España y Rumanía sobrevive el pueblo llano, dice. Y es el tipo de gente con la que Cioran tenía una buena relación, con las personas más humildes, ¿no? Creo que de algún modo, si no tenemos una relación humilde con los demás, con el lenguaje y con el mundo, no podemos tener una existencia realmente auténtica. Y esto es lo que de algún modo encontramos en Cioran. ¿Qué más encuentra Cioran en España? Yo creo que la comprensión agónica de la realidad, ¿no? Como una lucha, guerra civil, ¿no? Como esa idea de fratricida, ¿no? Como esa idea de calmitismo constante que hay en España, ¿no? Entre deseos, que también tiene que ver con esa cuestión de lo trágico. No se olviden que ya María Zambrano afirmó que lo trágico era la lucha entre lo uno y lo múltiple, y eso en la identidad española está de enorme actualidad, ¿no? La lucha entre lo uno y lo múltiple y la agonía, ¿no? Que según Cioran expresa esa tensión que hay de la mística del alma, ¿no? La mística española le interesa mucho a Cioran porque expresa la tensión que hay en la interioridad del alma, tanto en Santa Teresa como en San Juan de la Cruz. El amor a Unamuno, el amor a Ortega, el que recupera aquí hablando de esa invertebración española, el quijotismo, ¿no? Y ese exceso de locura, ese gesto absurdo que encuentra en alguno de los autores. Esto me ha llevado siempre a pensar, con la expresión de Don Quijote, en la idea de que hay una serie de países de piedra, ¿no? En un momento en el Quijote se habla de los países de piedra. Es una expresión que le interesó muchísimo a otro gran rumano, a Lucian Blaga, que escribe un poema sobre Don Quijote, que dice que habla sobre los países de piedra. Yo creo que hay una serie de países de piedra, ¿no? Podríamos incluir esos que nombré al principio: España, Portugal, Rumanía, cierta parte de Italia, ¿no? Turquía, una serie de países donde hay una sabiduría trágica, poética, que está impregnada de literatura y de poesía, y que rechaza constantemente esa filosofía académica, porque entiende la filosofía, el pensamiento, como lucha en el interior del alma de un pueblo o de un individuo, ¿no? Acabo con una cita, la página 238, donde Cioran dice: hay que haber sufrido mucho en verdad para encontrar a un misterio en la mediocridad de este mundo. Hay que haber sufrido mucho en verdad para encontrar a un misterio en la mediocridad de este mundo. Esta cita es de una enorme actualidad. En medio de la mediocridad, los hombres que han sufrido mucho, como sufrió Cioran, siguen buscando o dialogando con lo misterioso, con Dios, en soledad, y eso nos hace a los demás sentirnos menos solos. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a Ivana Petrescu, ella es hispanista, coordinadora de exposiciones teóricas internacionales, profesora de Historia Universal de la Prensa de la Facultad de Ciencias de la Información, ha sido directora del Instituto Cervantes de Bucarest, ponente en diferentes congresos, articulista del País, entrevista a Occidente, entre otros, traductora al rumano de La colmena de Cela y de 3 novelas ejemplares y un prólogo de Miguel de Unamuno, y traductora del rumano al español de otros libros. Editora y directora de las obras completas de Ramón Gómez Menesa. Buenas tardes. Reconozco que estoy perdida entre el delirio de Emil Cioran, entre mi propio delirio
Es la ventaja de hablar en la última, porque queda poco por decir, aunque queda muchísimo más que decir, pero también la desventaja, porque yo tenía apuntadas algunas cosas, pero ahora quiero también entrar en diálogo con los magníficos representantes de Cioran aldeaneses. Pero voy a ser muy desordenada, pero sin querer compararme ni con Cioran ni con Ramón Gómez de la Serna, que son espíritus afines. Mi desorden viene también un poco del desorden del mismo planteamiento, porque Cioran es un escritor fragmentario, es un escritor que salta de un libro a otro, de una idea a otro, como comentaba, creo que con Alejandro, el lector ideal para Cioran, como para Ramón Gómez de la Serna o Cortázar, y hablo de los hispanoamericanos porque Luis Cioran era amigo de Sábato, escribió sobre Borges, en fin. El lector ideal para un... Salto de una cosa a otra, cuidado. El lector ideal para Cioran, como para Cortázar o Ramón Gómez de la Serna y algunos otros escritores que han inaugurado el siglo XX con sus novedades como Joyce o Proust, ¿no? Se necesita un lector salteado. Macedonio Fernández hablaba del lector salteado, del lector capaz de saltarse de una página a otra y, en primer lugar, el escritor que no se aferra tradicionalmente a un principio y al fin. Ramón, por ejemplo, y creo que Cioran también, a Ramón no le gustaba el realismo. Y Ramón se levantó, Ramón Gómez de la Serna, y en esto es muy afín a Cioran, contra la literatura con principio y fin, contra la novela estructurada, y el mismo Ramón como Cioran, y les voy a decir por qué me atrevo a hablar de Ramón en relación con Cioran. El mismo Ramón como Cioran escribían muestrarios. Ramón tiene un libro que se llama Muestrario, en 1918, que es sencillamente como el libro nuevo, una reunión de artículos dispares, como es este magnífico libro. Y se me olvidó empezar por agradecer la invitación del Instituto Cultural Rumano, felicitarle por esta iniciativa, felicitarle al editor Mira por esta valentía, ¿no? A Santa Croce por su traducción, esta valentía de publicar una antología, un conjunto de artículos que no son todos fáciles de leer y que para un lector que no es un lector asiduo de Cioran puede ser que, ¿verdad?, que da cierta resistencia. Pero a través de las explicaciones que han dado mis compañeros de mesas, que ya no de mesa, compañeros de mesas, ya un poco... Bueno, quería decirle a propósito, voy a volver un poco de Cioran y Rumanía. Se sabe que Cioran adoraba España. Cioran hubiese querido haber nacido en España. Él adoraba España por los místicos, por Don Quijote y yo creo que en el fondo de su corazón también por la grandeza del imperio, no desde el punto de vista de conquista, sino desde el punto de vista de horizontes amplios y de grandiosidad. Él admiraba en el pueblo español también esta sed de grandeza, lo dice en uno de estos artículos. Yo hablo como hispanista de origen rumano y yo le conocí a Cioran un año antes de caer enfermo de Alzheimer. Él había sido amigo en su juventud con un tío mío, con dos tíos míos, en la época del delirio, que les cogió a todos, que él habla, no sé si no soy demasiado salteada, no sé. Él habla, cuando hablaba de la guerra de España, lo citó mi compañero de mesa, Ramón se refiere también a su delirio, porque él perteneció a la Guardia de Hierro, que era el movimiento legionario místico. Después Cioran lo lamentó en cierto sentido porque quería estar fuera de la política.
Eso tiene que decir también en cuanto a la guerra española. Bueno, yo le conocí a Chorán y Chorán me dijo por teléfono, que claro, no nos conocíamos, no teníamos de conocerlo, yo le dije quién era y estaba con un primo mío que también su padre había sido como artista, amigo conocido de Chorán. Y le llamé desde Madrid a París y le pregunté si nos quería recibir. Y Chorán me contestó: si hablan ustedes francés, les recibo. Si no, no. Yo digo, bueno, hablamos francés. Cogimos el tren, la Puesta del Sol, mi primo y yo, nos fuimos a Place de l'Odéon, subimos a la buhardilla que él tenía y empezamos a hablar francés. Y hablamos porque los rumanos en general y la generación de mis padres, pues ahora se habla inglés, pero la generación de mis padres, pues, en Rumanía siempre ha tenido una relación especial con la lengua francesa y se habla francés, ¿no? Hablábamos francés y en cierto momento dijo Chorán: vamos a dejar el encorsetado, la encorsetada lengua francesa, lo que tú decías, ¿no? Y vamos a pasar a la selvática y bella lengua rumana. Empezamos a hablar rumano. Por lo tanto, como bien decían mis compañeros, Chorán nunca dejó de ser rumano. Pero tal como a Unamuno le dolía España, a Chorán le dolía Rumanía. Y le dolía mucho. Yo creo que él pasó al francés, entre otras cosas, bueno, él tradujo a Mallarmé. Y después de traducir al Mallarmé, de repente se dio cuenta que para agarrar su delirio tenía que pasar a la lengua francesa. Porque si no, pensaba que se perdía en un delirio constante, en un desorden aparente, pero también un orden aparente. Era una confusión llena de alma y se habló antes, se comentó de Chorán. Y entonces empezamos a hablar rumano, nos quedamos unas 6 o 7 horas con él. Era una persona absolutamente encantadora, un hombre lleno de vida. Y un año después él cayó enfermo de Alzheimer y me dijeron, gente que conocía, no sé si esto viene en algún libro, que en sus últimas semanas, quizás meses o semanas de vida, Chorán se escondía por escondrijos en el hospital, porque estaba en el hospital, hablando rumano. O sea, el primer idioma y el último idioma de Chorán ha sido el rumano. En cuanto a Rumanía, yo no sé cuánto tiempo me das. En cuanto a Rumanía, yo en este desorden, sin embargo, he apuntado algunas cosas pero no sé dónde están. En cuanto a Rumanía, dice sí, lo que le molestaba a Chorán en Rumanía era el fatalismo rumano, y de esto algo comentamos con Chorán, mi primo, cuando me dice recuerdos, ¿no? No sé si ustedes conocen una espléndida balada rumana que se llama La Corderita, Miorița en rumano. Yo no he encontrado una traducción española, porque si la hubiese encontrado, lo hubiese leído, pero así no me atrevo porque es una poesía muy complicada. Entonces, el fatalismo de Miorița, que Chorán en otros artículos, en otros libros, alude a este fatalismo. ¿Qué pasa? Son 3 pastores, el valaco, el de Muntenia, que es el valaco, el moldavo y el transilvano, se van de transhumancia. Y en las espléndidas montañas de Rumanía, Chorán adoraba la montaña, lo tiene aquí reflejado. En cierto momento, la ovejita querida, que se llama Miorița, la ovejita en rumano, se acerca a su dueño, al pastor moldavo, y le dice: querido amigo, han hablado entre ellos el pastor transilvano y el pastor valaco, te quieren matar para quedarse con tu rebaño. Y entonces el moldavo, en lugar de huir o de reaccionar de alguna manera, se arrima a un árbol, se sienta, ¿no? Se arrima a un árbol y empieza a hablar con las estrellas. Y en este hablar con las estrellas habla también con la corderita
y le dice que por favor, que a su muerte, ya asume su muerte, el fatalismo este terrible, ¿no? Asume su muerte y dice, por favor, que me entierren en el rebaño de las ovejas para estar al lado de ellas, y dile tú, por favor, querida Meoricha, a las demás ovejitas, que yo me he ido porque me he casado con una gran princesa y que han sido, me emociona porque la poesía es espléndida, han sido testigos de mi boda, la montaña, la naturaleza, los pájaros como orquesta y tal. Entonces, Cioran estaba en contra del fatalismo, ¿no? Y el pueblo rumano es el más fatalista del mundo. Cuando era joven, eso me indignaba. Cuando más avanzo en edad, dice Cioran, esto no me lo dijo a mí, esto lo dice él, más cerca voy sintiéndome de mis orígenes. Ahora debería sentirme europeo, occidental, pero no es así en absoluto. Tras una existencia en que he conocido bastantes países y leído muchos libros, he llegado a la conclusión de que era el campesino rumano quien tenía razón, que no cree en nada, que piensa que el hombre está perdido, que no hay nada que hacer, que se siente aplastado por la historia. Esta ideología de víctima es también mi concepción actual, mi filosofía de la historia. Realmente toda mi formación intelectual no me ha servido de nada. Esto lo dice mucho más tarde, no me acuerdo en qué libro, pero dice en el magnífico libro publicado por Mira y traducido por Santa Croce, dice en un artículo del 43, dice, no entiendo, se titula el artículo, como hay gente que duerme tranquila. Jamás podremos coronar Rumanía con un limbo histórico si no vivimos cada uno con dolorosa y tempestuosa pasión todas las humillaciones que han llenado nuestra historia. Si no intentamos realizar subjetivamente una regresión en el desastre y la tragedia de nuestra historia, estaremos perdidos en cuanto a la futura transfiguración. Acabo, la última frase. Aquel para que en Rumanía no es una obsesión dolorosa, no ha entendido nada de su problemática. Esta es la actitud de Cioran hacia Rumanía, y tú has recordado algo de la actitud de la generación del 98, ¿no? Es la actitud crítica ante Rumanía, pero claro, España, a pesar de Cioran hablar de una cierta decadencia, España había sido un imperio y seguía siendo un imperio, y yo que he sido directora del Cervantes, se hablaba mucho de los 500 millones de hablantes que tiene el español, ¿no? Como hispanista, yo también, los hispanistas queremos mucho España, cada uno se siente originario de donde es, pero la pasión por España reconozco como hispanista que es perpetua, con sus cualidades y sus defectos, pues se pega al alma, ¿no? Entonces, Bartik, yo he presentado hace algunos años Cioran ingenuo y sentimental, que les recomiendo también leer el libro, de un gran catedrático de Rumanía que se llama Ion Bartik. Dice Ion Bartik que es un problema permanente de redefinición continua en relación con el modelo europeo. Amor-odio hacia Rumanía, amor por su belleza y sus inmensas potencialidades de cultura, pensamiento, odio por no haberse encarado en Rumanía la historia salvo en algunos. Y aquí quiero referirme también a Matei Călinescu, que les recomiendo su lectura. Matei Călinescu tiene las 5 caras de la modernidad. Yo he traducido un libro espléndido suyo que se llama Retrato de M, y hablo de Călinescu porque es el espíritu de Cioran, y Călinescu tiene artículos maravillosos sobre Cioran, traducidos además al español. Călinescu habla de las civilizaciones periféricas, del desastre y de la virtud de las civilizaciones periféricas. Y Rumanía es un país latino, no es un país eslavo, es un país latino, pero sí con una superestructura eslava, ¿no? Y entonces Rumanía no ha entrado en los grandes círculos de las lenguas europeas.
Y yo me atrevo a decir, bueno, creo que no lo he comentado aún, pero ahora lo voy a decir, y yo observé como directora de Ernesto Cervantes que yo entré en contacto con la florinata de la élite rumana, que les digo que son realmente extraordinarios, invitando a élite, entre otros estuvo también Fernando Savater, y justamente habló de Chorán. Pero ¿qué decía? De Matei Călinescu, sí. Matei Călinescu habla de las culturas periféricas que tienen la ventaja de tener mucha cultura porque no tienen además más remedio y hablan idiomas. Es verdad que en Rumanía es corriente hablar 2 o 3 idiomas, además del rumano, del francés, el inglés y el alemán, ¿no? Y lo que yo creo que, no me atrevo, pero sí, creo que he observado, por culpa de esta gran cultura, de lo que no se conoce suficientemente, María tiene una tarea muy importante y la va a hacer muy bien, estoy segura. No se conoce bien Rumanía, no. Y es verdad que como no es un idioma universal, siempre las traducciones son maravillosas, pero son traducciones, no es exactamente el espíritu. Y yo que creo haber observado es un complejo de superioridad por la cultura, porque sí que son gente muy culta, unido a un cierto complejo de inferioridad por la rabia de no poder estar en igualdad de condiciones con los grandes intelectuales rumanos. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿5 minutos? Sí, yo no tengo prisa. ¿Ustedes? ¿Ustedes? Por 5 minutos. Bueno, voy a saltar todo esto de Rumanía. Y bueno, ahora voy unas palabras y me da pie a esto, Ion Vartic, porque si no, a lo mejor, a pesar de yo estar muy consciente del parentesco enorme entre Ramón Gómez de la Serna y Chorán, pues no me hubiese atrevido de estar leyendo otra vez, porque como directora de las obras completas de Ramón, daré que daré con Ramón. Pero hay un parentesco entre ellos. Y me ha dado pie a esto Ion Vartic, en Chorán ingenuo y sentimental, donde hablando de la buhardilla, que yo he conocido, la buhardilla de Chorán en París, asemeja la buhardilla como una concha, ¿verdad? Y la asemeja a la cueva interior de Kafka, y en cierto momento habla de Ramón Gómez de la Serna, porque Vartic había leído en una traducción, yo siendo directora del Cervantes he empujado algunas traducciones y se tradujo parte de Automoribundia, fíjese título, ¿qué título más de Chorán y más de Pessoa del libro del desasosiego puede ser Automoribundia? Y dice Ramón en Automoribundia, explica el título. Es mi biografía, mi autobiografía, pero yo no voy a hablar de mí como autobiógrafo de mí mismo, porque nosotros nos morimos cada día. Y entonces, en lugar de autobiografía, la voy a llamar Automoribundia. Un encuentro entre el espíritu trágico de Chorán, diría más que pesimista, trágico, un cierto espíritu trágico de Chorán y Ramón. Entonces, Ramón tenía también su despacho personal, que les recomiendo que lo vayan a ver en el Museo de Arte Moderno, que lo montó Eduardo Alaminos, y yo estuve ahí hablando les aconsejo que vayan a ver, bueno, es un despacho completamente reconstruido, hay muy pocas cosas que han resistido, porque el pobre Ramón ha pasado por grandes tragedias también. Pero para Ramón, a diferencia de Chorán, a Ramón le gustaba pasear por la ciudad. Ramón se sentía madrileño 100%, tenía unos escritos maravillosos sobre Madrid, pero al mismo tiempo Ramón trazaba círculos concéntricos, además tiene un dibujo, un círculo, él sentado en un banco, un señor sentado en el banco que con el bastón dibuja círculos. Y el primer círculo de Ramón era su nombre, Ramón, con mayúscula. Emil Chorán no se abría detrás del nombre. Y el segundo círculo era su despacho. Y para Chorán su despacho era un abrigo, a pesar de que por culpa de los insomnios,
que es terrible. Joran decía que el que no conoce el insomnio no conoce el infierno, y el insomnio es realmente infernal. Y en sus insomnios Joran paseaba por estaba muy cerca del jardín de Luxemburgo, y paseaba por París y por el jardín, pero era mucho más urbano. Joran era más urbano, más sociable. Ramón aparentaba ser sociable, hizo el célebre Café del Pombo, ¿no? Ambos estaban al margen, y aquí quiero hablar de al margen. Yo creo que vosotros habéis dicho algo. Joran estaba al margen de la burguesía. Ramón dice en el libro Mudo, que es de 1908, Ramón nació en el 88, 22 años, ¿no? Escribe el libro Mudo, que es una maravilla de libro, que es un diálogo consigo mismo absolutamente delirante. Y al final del libro dice Ramón, lo diría también Joran: estoy al margen de la sociedad burguesa y de sus convenciones. He muerto civilmente. Cosas que valen para los dos, ¿verdad? A Ramón, Joran en cierto momento habla del payaso. Dice en cierto momento, incluso en este libro, no me acuerdo exactamente dónde, que se siente como un payaso. Es el lado trágico del payaso de circo, ¿no? Y Ramón también se siente un payaso, escribió el célebre libro sobre el circo. Y Ramón hacía gente que le admiraba muchísimo como escritor, pero no le soportaban como ser humano. Hablaban de las payasadas de Ramón. Pero las payasadas de Ramón iban en contra de los vanidosos, de los arribistas, de los que están debajo de una máscara de poder, ¿no? A él no le gustaba. Camilo José Cela le quiso facilitar y nombrar miembro de la Real Academia Española, y Joran también. Bueno, Ramón nunca quiso. Ya me parece que tengo que terminar, ¿no? Sí. ¿Hay preguntas del público? Sí, bueno, voy a terminar. A ver, bueno, simplemente decir que Joran, en esta transfiguración de la realidad, se asemeja de la familia también, que les recomiendo la lectura de Blecher. No sé si Blecher ha sido traducido así. Blecher, gran escritor, y he presentado el libro Acontecimientos en la irrealidad inmediata. Blecher escribió su obra, murió a los 29 años de una tuberculosis ósea, sin poder moverse, y escribió sus libros. O sea, el sufrimiento físico, el sufrimiento y la angustia del miedo a la muerte, lo sintió Blecher, lo sintió Ramón y la sintió Joran. Marta Petreu, que es la gran investigadora de Joran, que yo he hablado con ella por teléfono, Marta tiene un libro que se llama Las enfermedades de los filósofos, donde habla de las enfermedades de Joran. Joran era muy indiscreto con sus enfermedades. Y él estaba enfermo, además del Alzheimer, antes del Alzheimer, pero no tenía algo que quería, y con esto termino, sin terminar, evidentemente. Hay en esta transfiguración de la realidad, que Ramón llama realidad lateral, hay un gran parecido. Émile Joran se va por el delirio, por el delirio fuera de cualquier razón aparente, ¿no? Ramón parece más optimista, pero no lo es. Ramón, en el muestrario en 1918, en el prólogo, a los pocos años, dice en el prólogo: yo os veo como un muerto que ve a otros muertos. O sea, esta idea de la muerte les está acompañando todo el tiempo. Ramón ha creado lo que se llama ramonismo. Y yo me atrevo a acercar el ramonismo también a Joran y a toda la serie de autores trágicos, porque en el ramonismo, Ramón, claro, es el creador de la greguería,
que se conocen mal, pues él ha escrito miles de greguerías y se conocen algunas que pueden ser, no todo puede ser genial, ¿no? Pero Ramón transfigura la realidad a base de analogías. Es uno de los grandes autores metafóricos, tiene una capacidad de... Por ejemplo, las violetas son las ojeras del jardín, puede ser más bonito, ¿no? Bueno, que les grands esprits se rencontrent, como se diría en francés. Perdón por haberme hablado, no he terminado, no he dicho ni nada, pero que quería decir que quería apuntar las otras cosas. Pero Repetimos otro día. Muchísimas gracias. Gracias. Pues gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, y si no, pues levantamos y tomamos un vinito. Sí, yo quería preguntarle a Santa Croce qué le animó a traducir este libro. ¿En particular? Sí, porque realmente es curioso, porque es un libro extraño. Bueno, este en particular, nada en particular quizás, porque simplemente corresponde a una serie, a la serie de los inéditos de Chorán, del primer Chorán, ¿no? Del Chorán romano, y este era uno de los de la serie. Hay libros que a mí personalmente me interesan mucho más, como por ejemplo Lágrimas y Santos o Sí, que tú traduciste, Sí. Bueno, Este, pues yo creo que es esencial, ¿no? absolutamente. Felicidades otra vez al editor y a su Porque valentía. además que es una parte de la obra de Chorán, esta de la publicística, de la publicación en lo que hacía, lo que empezó a publicar en los periódicos al inicio de su carrera y a lo largo de toda su etapa rumana, que es prácticamente desconocido aquí y apenas comentado, ¿no? Salvo por sus artículos políticos, que a veces yo he leído algunas citas así de sus artículos políticos. El resto no se desconocía totalmente, ¿no? En España un poco. Sobre el artículo de España también se había... También. Bueno, quería agradecer a todos, a los ponentes, a la editorial, invitaros a una copa de vino y un postre típico romano. Gracias.